Muy bien, pues como sabéis, llevamos un ciclo de predicaciones acerca del libro de Jueces y estamos llegando ya al último y más conocido, ¿no?, de todos los jueces, que es Sansón. Y desde el primer capítulo hemos ido viendo ese ciclo repetitivo que yo también he ido recordando desde el principio, un ciclo repetitivo en el pueblo de Israel de pecado, de separación de Dios, de que el pueblo de Israel va persiguiendo distintos ídolos, distintos dioses, y hemos visto como siempre el pueblo de Israel ha ido terminando esclavizado y oprimido con esos pueblos de alrededor con los que se ha relacionado, ¿no? Por lo tanto, cuando se sienten en problemas, pues siempre hacían lo mismo, ¿no? Terminan clamando a Dios después de un tiempo y Dios manda un juez para liberarlos, ¿no? Ese es un poco el ciclo. Hablamos de gracia en esta mañana. Cuando menos se lo merece el pueblo de Israel es cuando Dios manda un juez libertador, ¿no? Y Dios deja ver que es un Dios de misericordia y de gracia, ¿no?, que es capaz de salvarlo de esa opresión a la que ellos están sometidos. Y una vez y otra vez caen siempre en el mismo error, y por eso ese ciclo, con un juez, con otro, pues se va repitiendo. El pueblo de Israel, ¿qué es lo que piensa? Pues que piensa que esos dioses pues pueden llenarlos, ¿no?, satisfacer sus necesidades íntimas, ¿no? Pero no se dan cuenta de que son un engaño, ¿no? Cada vez lo pasan peor. El último juez que vimos fue Jefté, nos paramos 3 sesiones con él, y después de Jefté vienen 3 jueces más, pero el autor del libro de Jueces va muy de pasada, ¿no?, y se les menciona solo un versículo y ninguno de ellos, curiosamente, de los que se menciona, dice el escritor que salva a Israel. Entonces eso es destacable también, ¿no? El escritor de Jueces no se entretiene a mencionar tampoco ninguna característica positiva, ¿no?, de esos 3 jueces, sino más bien lo que se describe de ellos es que están apegados a valores mundanales, ¿no?, como pueden ser en busca del prestigio, el poder destacar en la sociedad, el dinero, etcétera, ¿no? Eso es lo que dice el escritor de Jueces de esos 3 últimos jueces, ¿no? Y estos últimos jueces son, si acaso, la antítesis, lo más contrario al primer juez que vimos que aparece en este libro, que era Otoniel. Otoniel, de alguna manera, es más cercano a la perfección, es más cercano a lo que Dios quería de un juez, de todos los jueces que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando llegamos a capítulo 13, nos va a aparecer en escena Sansón. Y es un buen momento para hacer una panorámica de ver esa progresión que hemos tenido con cada uno de los jueces, ¿no? Porque empieza el libro describiendo que hay un tiempo de 8 años donde el pueblo de Israel va detrás de Baal, de Asera, y Dios lo entrega al rey de Mesopotamia. Entonces el primer juez que vimos que Dios levanta fue Otoniel. Él gobernó 40 años con un tiempo de paz, ¿no? Después vuelven a adorar otros ídolos por 18 años y Dios levanta a otro juez que se llama Ahod. Y disfrutan de un tiempo de paz el más grande, ¿no?, 80 años. Después viene Débora, el tiempo de opresión es mayor, ya sube a 20 años, el de paz baja otra vez a 40, con Gedeón hay 7 años de opresión, 40 años de paz, con Tola y Jair hay 3 años de opresión, 45 de paz, con Jefté hay 18 de opresión y 6 de paz, y con esos 3 últimos que mencionaba, que se llaman Izbán, Elón y Abdón, no se menciona el tiempo de opresión, pero entre los 3 suman 25 de reinado. ¿Qué vemos en esa grafiquilla que yo hice con los años de opresión y de paz? Pues que los tiempos de paz vienen con la liberación de los jueces y son cada vez más pequeños, ¿no? Van como la gráfica hacia abajo. El tiempo de opresión, al contrario, va como creciendo. Menos paz, más opresión.
y cuando vuelven a ir tras otros dioses, quiero recordar que las atrocidades que veíamos con cada uno de ellos pues son cada vez peores, ¿no? Si acaso como que cayeran moralmente más bajo el pueblo de Israel. Así que cuando llegamos al capítulo 13, como veremos a continuación, el periodo de opresión es el mayor que han tenido hasta ahora, 40 años. 40 años. Así que teniendo esta panorámica ya sí podemos leer solamente los primeros 5 versículos del capítulo 13, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirá y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Lo primero que leemos en este capítulo 13 es que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y por esa razón Jehová los entregó a la opresión, esta vez por parte de los filisteos. Pero lo más significativo es que el autor de Jueces, que hasta ahora ha usado una coletilla, siempre la misma, ¿no?, que es que clamaron a Jehová, después de la opresión claman a Jehová y Jehová manda un juez. Aquí no lo vemos. 40 años de opresión y el escritor no escribe esa frase, que hasta ahora ha ido escribiendo con los anteriores jueces. Entonces, si esa omisión es intencionada por parte del escritor, podríamos concluir que es como si el pueblo de Dios tuvieran, como decía, tan bajo, han caído tan bajo, que están como anestesiados espiritualmente, ¿no? No tienen sensibilidad espiritual. Durante un tiempo cada vez mayor, con una opresión que es cada vez mayor, y eso no les lleva a clamar a Dios. No sienten que necesitan salvación. El método de Dios no ha cambiado. El ciclo era el mismo y el método de Dios no ha cambiado para atraerlos hacia Él. Ese método no ha cambiado. Dios deja que los pueblos alrededor los opriman, esos mismos dioses los oprimen, y eso se ha repetido con pueblos, con todos los jueces anteriores. Y eso debería ser una lección que hubieran aprendido, pero vemos que no es así, ¿no? Esa frase del versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, se ha repetido en 6 ocasiones. Ahí lo vemos, capítulo 2:11, el 3:7, el 3:12, el 4:1, el 6:1 y en el 10:6. Esta es la última vez que aparece. Y aunque de hecho hay una frase que aparece 2 veces en este libro, que es como una doble conclusión del libro, cuando pensamos en jueces enseguida decimos, se nos viene a la memoria una frase, ¿no?, que es cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Es la que conocemos más de memoria. La Biblia de las Américas, esa misma frase, que se repite 2 veces, la dice de esta forma: cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien, que es otra manera de traducirla, ¿verdad? Si el escritor de Jueces termina resumiendo el libro como que cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien, y este versículo 1 de capítulo 13 dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, vemos un contraste. Y nos parece indicar que el pueblo de Israel pensaba que o bien todo o casi todo de lo que ellos hacían, que no era malo ante sus propios ojos, en que se iban a estar equivocando. En otras palabras, desde su percepción, todo o casi todo su comportamiento era perfectamente aceptable. Bueno, hay cosas que a las personas les parece que están bien hechas y nosotros, los cristianos, conocemos la palabra y hay una palabra que describe
que no todo lo que a la gente le parece que está bien. Dios la llama pecado. Y ya empezamos con los problemas, ¿no? La palabra pecado hoy día molesta, choca, es retrógrada, te miran raro y choca mucho, ¿no?, con el pensamiento moderno de nuestros días, donde la gente dice que solo tú puedes definir lo que está bien y lo que está mal. Mientras no te metas con nadie, dicen, ¿no? Y bueno, la sociedad hoy en día, si hay que cambiar lo que está bien por lo que está mal, para callar la conciencia, pues se hace, ¿no? En otras palabras, hoy día mis propios ojos, que vienen a ser pues lo que siento, los sentimientos de mi corazón, las percepciones de mi mente, mi opinión, es la única forma de determinar para ellos el bien y el mal. Un simple ejemplo: hace unos años, 20, 30 años, abortar se veía como algo malo, ¿no? La gente se echaba la mano a la cabeza. Hoy en día, ¿quién se echa las manos a la cabeza? El que piensa que si no defiende el aborto, ¿cómo no lo va a defender, no? Y la sociedad nos inclina a pensar de esa forma, ¿no? Entonces estos cambios contradicen la idea de que uno mismo puede determinar lo que está bien de lo que está mal. Porque si hace 30 años pensabas de una manera y hoy piensas de otra, tú mismo no puedes ser el juez para determinar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Porque estas cosas varían con la cultura, con el tiempo, donde vivas, etcétera, ¿no? Entonces uno podría pensar que la sociedad en su conjunto pues podría ser la que podría dar un diagnóstico más acertado de lo que está bien y lo que está mal, ¿no?, en conjunto. Pero tenemos aquí otro problema también. A ver, nos echamos otros años atrás y ¿qué podríamos decirle, por ejemplo, a los nazis que exterminaban a los judíos? Ellos estaban convencidos de que le estaban haciendo un favor, ¿no?, a la raza humana. Si fuera un alemán en la sociedad y en los tiempos de Hitler, seguramente tendría esa mentalidad, porque se desarrolló un pensamiento lógico en aquella sociedad pues, que defendía esa postura. La mayor parte de la sociedad alemana terminó pensando así por lo que tanto el bien y el mal era determinado por lo que el grupo de personas, por su sociedad, había ya calado, ¿no?, en el pensamiento. Entonces este argumento de que la sociedad en conjunto podría determinar lo que está bien y lo que está mal, pues tampoco nos va a dar una solución a nuestro dilema, ¿no?, a nuestra pregunta de quién determina lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién lo podría hacer sin temor a equivocarse? Si ni nosotros ni la sociedad puede. ¿Un grupo de expertos? Esta palabra suena ahora un poco rara, ¿no?, con lo que hemos vivido anteriormente con el coronavirus. ¿Quién lo podría hacer? ¿Una amplia mayoría? Los israelitas, en los tiempos en los que van a hacer Sansón, tenían racionalizado y ciertas racionalizaciones y respaldos psicológicos y culturales para justificar su pecado. Y por eso estaban tan tranquilos. Estaban viviendo, negando una realidad en grupo. Pero como decía, más bien, como Dios dice, el verdadero problema es el pecado. Si sabemos, alguna vez lo hemos dicho, ¿no?, el significado etimológico de la palabra pecado es errar en el blanco. Eso quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Este término, los ojos del Señor, en contraste con a sus ojos, nos está enseñando que el pecado no consiste únicamente, a fin de cuentas, de violar nuestra conciencia o nuestros estándares personales o los estándares que nos inculca la sociedad, sino más bien que consiste en violar la voluntad de Dios para nosotros. Hacia ahí es donde apunta la palabra pecado. Creo que todos hemos escuchado alguna vez ese chiste, ¿no?, de esa madre que va a la jura de bandera de su hijo
y cuando ve al hijo que va a su bola, le dice al marido: jolín, esto es genial, 3.000 soldados con el paso cambiado y nuestro hijo lo lleva bien, ¿no? Con el pecado somos como ese soldado con el paso cambiado, con respecto al paso que Dios nos ordenó de antemano, ¿no? Desfilando por la vida tan contentos, pensando que son los demás los que llevan el paso cambiado. Y no sé si alguna vez has conocido a alguna persona así, ¿no? Cuando hablas con ella, pues te hace ver que la única verdad que existe es la que ve a través de sus propios ojos, ¿no? Desde su propia perspectiva. Y su propia perspectiva, su propia conciencia, para acallarla, se cree sus propias mentiras y sus propios razonamientos, pues para quedarse con la conciencia tranquila. Todos los demás están equivocados. Lo que en realidad sirve, en mi opinión. Agotador se hace hablar con estas personas, ¿verdad? Y de nuevo la palabra de Dios nos da una perspectiva correcta acerca de lo que estamos hablando. Jeremías 17:9, lo conocemos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? El apóstol Pablo dijo de los inconversos en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y me gustaba otra versión que lo hace un poco más tangible, esta última frase de Pablo, que dice que Dios les ha dejado hacer todo lo que ellos consideran como en su mente inútil, ¿no? Y los lleva a hacer estas cosas. Y en 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo cerró el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que con estos 3 versículos vemos un poco la panorámica de lo que ocurre con el pecado y por qué vamos con ese paso cambiado, ¿no? Como decía, el pecado nos engaña al pensar que no hay ninguna razón para que nosotros seamos culpables. Es el engaño del pecado, cuando no te crees culpable de nada de lo que haces. Y nos tratará de convencer con el argumento de que nuestros pecados, que no son tan malos, ¿no? Después de todo el mundo lo hace, ¿no? Un poco el razonamiento que escuchamos también hoy en día. Es más, siempre hay personas que hacen cosas mucho peores, ¿no?, que nosotros, y tendemos a compararnos con estas personas. Cuando Adán eligió rebelarse contra su creador, ahí ya perdió la primera batalla, ¿no? Perdió su inocencia, incurrió en una pena de muerte física y espiritual, y su mente fue oscurecida por el pecado, al igual que las mentes de sus herederos, y aquí estamos, ¿no? Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos engañados muy fácilmente por el pecado y por nuestro propio corazón, que ya de por sí hemos visto que es engañoso y imperfecto. Y si hilamos más fino, incluso aquellos que luchamos con el pecado, podemos ya cometer y encontrar ciertas justificaciones para cometer pues ciertas acciones que con frecuencia vamos a ver como pecado en los demás, pero que nosotros vamos a ser tan necios que no la vamos a ver como pecado en nosotros mismos, ¿no? Vamos a ser condescendientes con nosotros y vamos a ser duros con los demás. Pongo un simple ejemplo de que se nos pasa por la cabeza. Un hermano no viene a una reunión, pues, y lo primero que se nos pasa por la cabeza, bueno, pues yo qué sé, habrá tenido otra historia, se habrá ido por allí, no quiere venir, no lo sé. Pero si soy yo el que no vengo, pues, jolín, yo tengo una excusa que es válida, ¿no? Es justificable y perdonable, ¿no? Y a veces la viga que hay en nuestros ojos es tan grande que curiosamente nos atrevemos a ver una pequeña paja en el ojo ajeno, ¿no? Y somos muy dados a veces a descubrir intenciones ocultas en el corazón de otras personas, ¿no?
y somos, como decía, condescendientes con nosotros mismos. Pablo, que sabía de esta situación, les dice a los corintios: no juzguéis nada antes de tiempo, en 1 Corintios 4:5, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, que va a aclarar todo lo oculto de las tinieblas y va a manifestar las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No os preocupéis en ver las intenciones del corazón de cada uno, lo que le está diciendo a los corintios, ya juzgará Dios. Por lo tanto, el peligro en el creyente tampoco lo podemos esquivar, ¿no? Porque es a nivel del corazón donde puede radicar la diferencia de aquello que es pecado ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo también sencillo, el trabajo. El trabajo en sí es un medio para obtener dinero y para vivir, ¿correcto? Muy bien. Los demás y yo mismo van a ver en mí, o yo veré en los demás, ese esfuerzo en el trabajo, esa dedicación, ese tiempo, está muy bien, ¿no?, que hay detrás del trabajo. Pero ¿qué verá Dios detrás de ese esfuerzo? La línea que separa el trabajo de ser una bendición a ser un ídolo, ahí es muy sutil, es una línea muy fina y está muy escondida en el profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Pues porque podemos trabajar de tal manera que depositemos toda nuestra confianza, nuestra tranquilidad, todo nuestro mundo gira en torno al trabajo y no en Dios, que provee del trabajo, de la salud y de todas las cosas. Cuando hacemos así, podemos desequilibrar esa balanza, ¿no? Recordemos que un ídolo, lo hemos repetido en otras ocasiones, un ídolo es aquello que tratamos de poner como un sustituto de Dios. Un ídolo es todo aquello que ponemos como un sustituto de Dios. Un ídolo, por definición, por naturaleza, es engañoso. Nos dice a la conciencia que estamos siendo sensibles, cuidadosos y sabios por trabajar duro, por ser incluso desinteresados, cuando de hecho en nuestros corazones quizás lo hemos puesto en el lugar de Dios. Y por consiguiente, estamos haciendo mal ante los únicos ojos en el universo que realmente importan y cuentan y nos ven de verdad. Y esta mañana me topaba con una definición, una frase de un tal David Clarkson, que la he apuntado, ¿no? Y decía que alguien convierte en su Dios aquello que considera su mayor bien. El deseo en sí es un acto de adoración y convertirse en lo más deseado es recibir la adoración y la honra que solo se debe a Dios. Desear cualquier cosa con intensidad o más que el deleite en Dios es idolatrarla y es rendir el corazón ante esa cosa y adorarla como solo Dios debe ser adorado. Me gustaba mucho la reflexión de este hombre, ¿no? Bueno, el ejemplo del trabajo es uno de tantos ejemplos que pueden darse dentro de nuestros propios ojos y de nuestros propios pensamientos, ¿no? Porque creo que por encima de nuestros actos están nuestras propias motivaciones, ¿no? Y creo que tienen mucho más peso del que podemos pensar en un principio. Yo mismo, me pongo de ejemplo ahora mismo aquí, me puedo estar hablando y a tus ojos puedo estar edificando, y ojalá que sea así, edificando a la iglesia, pero ¿y yo? ¿Con qué objetivo lo hago? ¿Con que cuando salgamos de aquí me dé la espalda o que bien la he hecho o yo qué sé? Ante los ojos de Dios, eso revelaría, pues, orgullo, ¿no? Orgullo en mi corazón. Ahora te voy a poner de ejemplo a ti. Un ejemplo que se da en cualquier domingo. Oras, ¿no? Una oración teológicamente correcta, llena de doctrina, rica en matices, y al terminar puedes algún día decirte a ti mismo: oh, qué bien me ha quedado. A los ojos de los demás ha quedado una oración fabulosa, ¿no?
pero ante los ojos de Dios, ¿qué ha llegado? El quedar bien, hay a lo mejor orgullo, de alguna manera enmascarado. ¿Hacia dónde voy? Una misma acción, predicar, orar, lo que hagamos en la iglesia, lo que hagamos en la calle, lo que hagamos en cualquier sitio, puede revelar quizás el pecado en forma de orgullo escondido dentro de nuestro corazón. Y Dios lo va a ver así. A sus ojos va a ser así. Los demás quizás veamos muy probablemente otra cosa, ¿no? Los hombres pueden ver eso como edificación, como servicio, como mil cosas. Pero la pregunta del millón aquí es, ¿qué importa más? ¿Lo que los demás van a ver o lo que Dios va a ver? Este texto, estos primeros versículos del capítulo 13, con esa reflexión, nos vuelve a poner de manifiesto que la humanidad pues tiene un problema. Y ya lo hemos visto, no es capaz de ver hasta dónde llega su maldad. En general nos creemos más buenos de lo que realmente somos, ¿no? La humanidad no es capaz de distinguir su propia maldad. No sabe definir con acierto lo que es bueno de lo que es malo, en base a sus propios argumentos. Ni siquiera la sociedad te puede dar una guía válida. Conclusión. Necesitamos que alguien superior nos defina lo que esté bien y lo que está mal, ¿no? Nos tiene que ayudar a descubrir lo que hay detrás del corazón, detrás de cada una de nuestras acciones, que pienso que es lo más importante, ¿no? Porque el hombre se equivoca constantemente, como hemos visto, al manejar lo que está bien de lo que está mal, y deja de manifiesto lo que la Biblia enseña constantemente, ¿no? El pecado es engañoso y necesita una solución. Y la única solución de cambiar el corazón, que es donde realmente radica el engaño, ya sabemos quién la tiene, ¿no? Y en manos de quién está. Y si volvemos a nuestro texto, veremos que a pesar de la maldad repetitiva de Israel, Dios no permanece apático o indiferente. Lo hemos recalcado en esta mañana. Dios es un Dios de gracia. Cuando la gracia aparece es cuando, como compartía Noemí, cuando menos lo merecemos, ¿no? Y Dios elige un juez para salvar esta situación aún antes de que nazca. Pone su vista sobre un hombre y una mujer anónimos, que aunque esta mujer, bueno, el hombre no es anónimo, sabemos que se llama Manoah, la mujer no sabemos su nombre, pero sí sabemos que es estéril, y podrá dar a luz al siguiente juez salvador de toda esta situación. Y este próximo juez es diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque ya desde el vientre de su madre va a ser nazareo. Bueno, ¿nazareo qué es? Nos tendríamos que ir al capítulo 6 de Números y ver que era una forma de voto voluntaria. O sea, uno cuando ya tenía sentido de voluntad y de razón, decía, bueno, pues voy a cumplir el voto de nazareo. Lo iba a hacer durante un tiempo determinado, con un inicio y con un final, y bueno, lo que hacía es pedir la ayuda de Dios de una manera insistente, especial, y de alguna manera pues era que los demás vieran que hay alguien que está rogando a Dios por algo en concreto durante un tiempo en concreto. En ese tiempo los nazareos, pues como sabemos de la historia de Sansón, ya lo veremos, no se debían de cortar el pelo, no debían de beber del fruto de la vid, no debían de acercarse a cuerpos muertos, bueno, las normas que aparecen en Número 6. El caso de Sansón, como vemos, ya es diferente, ¿no? ¿En qué sentido es diferente? Pues que ese voto no lo haría de forma voluntaria. Sansón aún no ha sido engendrado en el vientre de su madre. Su madre, su padre ya estarían cumpliendo el voto por él. No lo haría durante un tiempo, con un inicio, con un final, sino que sería un voto durante toda la vida. Así que Sansón sería consagrado incluso antes de nacer. Y nos dice el versículo 5 que Sansón comenzaría a salvar a Israel del poder de los filisteos. Antes de que nazca, ya nos dice lo que va a hacer
Sansón, ¿no? Y eso nos habla de lo que hemos ido recalcando en esta mañana, ¿no? Dios es un Dios de misericordia y de gracia para con su pueblo. Cuando menos lo merecen, allí está dándole lo que menos se merecen que les dé, ¿no? Su pueblo, como digo, no merece que Dios intervenga en salvación, no se la han pedido incluso, pero Dios es rico en misericordia y en gracia y ya le está preparando un Salvador. El mundo de hoy no está tan lejos de esa situación que hemos descrito, ¿no? Nos dirá Pablo en Romanos 1:22 que el mundo de hoy, creyéndose sabios, se hicieron necios. Y todo por culpa del pecado, de sus engaños y de nuestro perverso corazón que está alejado de Dios. Todos necesitamos un arreglo, necesitamos un nuevo corazón, un arreglo a nuestra vista que está estropeada, que nos hace creer que nunca llevamos el paso cambiado, que son los malos los demás, que yo en realidad no soy tan malo. Y la Biblia nos pone un espejo y nos dice que no nos libramos ninguno, somos todos pecadores, ya desde Adán. Y quien piense que no es así, pues ha sido engañado por el mismo pecado que mora dentro de él. Así que el problema del corazón es el pecado. Ese problema del pecado que te hace creer que lo que ves con tus propios ojos basta para juzgar una situación como mala o como buena. Y tú te conviertes así en el juez. El pecado del corazón te puede hacer actuar como lo hacían los fariseos, ¿no? Enfocados en dejar a ver a los demás sus actos, y tenían, como sabemos, un corazón que buscaba desesperadamente pues, ser lleno de orgullo, de dejar ver a los demás que eran los mejores. Y con ese tipo de naturaleza, delante de Dios no tienes nada que hacer, ¿no? No eres merecedor de nada delante de un Dios que es 3 veces santo y que sigue siendo justo y será justo. Pero Dios, ya lo hemos repetido muchas veces, es rico en misericordia y en gracia. Y ya preparó también de antemano otro nacimiento. Como vemos, hay un paralelismo aquí en 2 historias. Dios preparó de antemano otro nacimiento de otra mujer virgen, con objeto de que el hijo que tuviera fuera otro nazareo, otro apartado para Dios, que viniera a salvar a su pueblo de la opresión del pecado. Como vemos, son 2 historias paralelas, el nacimiento de Sansón y el nacimiento de Jesús. Dice Mateo 1:21 que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es la promesa hecha realidad a esa necesidad que tenemos de cambiar este duro corazón que tenemos todos dentro. Cambiarlo por uno que sea semejante al suyo. Y qué bonito lo expresa el profeta Ezequiel. 36:26 nos dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está la promesa del cambio. Esa es la promesa que recibirá todo aquel que reconoce que el pecado está aquí, que anida dentro de nosotros mismos. El que lo reconoce, el que no, seguirá siendo engañado por él. Y si tú que me escuchas llegas a este convencimiento de que hay maldad dentro de ti, es una buena noticia. La buena noticia del pecado siempre empieza con reconocer una mala noticia, y esa es la mala noticia, que hay maldad dentro de nosotros mismos. Está en el buen camino, si es así, ¿no? Solo aquellos que se reconocen enfermos pueden ir en busca de sanidad a un médico. ¿De qué te sirve? Que te diagnostiquen un cáncer y tú pienses que no lo tengas. Si no vas al médico, no vas a tener cura. En este caso, necesitas un médico divino para cambiar toda la maldad que habita dentro de tu ser. Qué bueno lo expresa el apóstol Juan también. Primera de Juan 1:9
lo que debemos de hacer cuando reconocemos nuestra enfermedad de pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dos cosas, ¿no? Perdonar y limpiar un corazón nuevo. Necesitas arrepentirte y creer de todo corazón que Jesús vino a este mundo a perdonar tus pecados, que ese fue su propósito principal, ¿no? Él se ofreció como sacrificio perfecto delante de Dios, muriendo en tu lugar, aunque era la única persona en el mundo, desde Adán hasta los tiempos de hoy, que no se merecía tal muerte. Nos dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El profeta Isaías usó esa palabra para intentar ajustar esa característica de Dios perdonando. Amplio en perdonar. Esto es lo que hace tan especial el Evangelio, porque pone solución definitiva a la condena del pecado, esa condena del pecado que transforma nuestro corazón. Pero si ya conoces a Jesús como tu Salvador, sigues necesitando cada día estar cerca de Él y de su palabra, porque el pecado sigue estando a las puertas de tu corazón pidiendo paso. Y debemos de recordar que el pecado intentará engañar a tu propia conciencia. Y la única manera de estar equipado contra tal engaño es leer su palabra, recordarla, meditarla, y que sea la que nos ponga ese espejo también delante de nosotros mismos. Y la provisión de la palabra es la que nos brinda un diagnóstico que es certero, confiable, de nuestra propia condición y de nuestra propia necesidad. La provisión de la sangre de Jesucristo, los símbolos que tomaremos ahora, nos va a permitir recibir plenamente ese beneficio de la victoria del Señor sobre el poder del pecado en la cruz del Calvario. Eso es perdón y restauración, con otro regalo más, ¿no? Con el regalo de una conciencia libre y en paz para con Dios. Y tenemos también la tercera persona de la Trinidad aquí. La provisión del poder del Espíritu Santo nos va a capacitar para vivir la vida que Dios desea que llevemos, que son vidas victoriosas y santas en este mundo manchado del pecado, y todo para gloria y alabanza de nuestro Señor. Así que necesitamos estar constantemente en sintonía con Dios, conociendo su palabra, para poder evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Acerca de las motivaciones ocultas que hay dentro de nuestros propios corazones, ¿no? Porque luego vamos a depositar ciertas acciones que vayan a llevar esas motivaciones por detrás. De ahí que el consejo de Pablo a los colosenses sea actual, práctico y debe ser diario, ¿no? Colosenses 3:24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que Dios nos ayude a que nuestras acciones sean igualmente vistas ante los ojos de Dios que ante los ojos de los hombres. Que Dios bendiga su palabra en la mañana de hoy. Amén. Amén.